Una vez que ya tenemos instalado SAMP, como se vio en el enlace anterior, descargado, instalado bajo siguiente sin ningún problema, vamos a correr SAMP. Voy a levantarlo acá en este momento y lo primero que se nos despliega es una interfaz de control. Lo que nos dice es qué servicios queremos habilitar. Estos servicios van a estar corriendo en nuestra computadora y lo que van a permitir es que nosotros podamos utilizar el servidor de páginas web, podamos digitar y correr código PHP, Perl, y que también podamos manejar una base de datos. Aquí, una vez que esto está, simplemente tenemos que levantar, número 1, Apache Server, que él crea el proceso y levanta los puertos, se lo hace acá, inmediatamente está verde, quiere decir que él está habilitado para usarse. Y finalmente vamos a habilitar también MySQL o MySQL, dependiendo de cómo lo escuchen. Este se va a habilitar en el puerto 3306 y este es el proceso que se va a utilizar para él. Una vez que tenemos esto, prácticamente no hay que volver a utilizar SAMP para nada. Simplemente lo que hace es mantener corriendo los servicios que nos van a permitir trabajar base de datos y su manipulación de la base de datos por medio de un navegador web. Para utilizar PHPMyAdmin, yo en este caso puedo darle aquí directamente a admin en Apache, en MySQL, y él lo que va a hacer es simplemente levantarme en un navegador web la interfaz que me permite administrar mi base de datos. A partir de este momento yo tengo toda una utilidad o una aplicación que me permite a mí crear las bases de datos, insertar información, eliminar, actualizar y muchas tareas que yo pueda realizar sobre una base de datos que vimos en las lecciones teóricas. Entonces, a partir de este momento yo voy a crear una nueva base de datos. Le voy a dar acá del lado izquierdo nuevo y le voy a poner un nombre. En este caso vamos a hacer una base de datos para registrar personas y empleados. Entonces le vamos a poner acá registro personas. ¿Okay? Con el registro de personas vamos a crear una base de datos que vamos a empezar a utilizar. Listo, a partir de este momento ya está creada la base de datos. Ahora, él aquí inmediatamente me da la opción de crear tablas. Él va como intuitivamente dándome un seguimiento a los procesos que yo necesito hacer. Pero yo voy a hacerlo acá. Registro personas y voy a entrar a la base de datos en blanco completamente. Ahora sí, PHPMyAdmin, ¿qué es lo que me ofrece? Me ofrece, en este caso donde estamos en la base de datos ya colocados, del lado izquierdo se ven todas las bases de datos. Arriba nos da una barra de administración de la base de datos. En la primera nos deja ver la estructura. ¿Qué es la estructura? Las tablas y los campos que tiene, sus tipos de datos y todas sus características. Posteriormente nos da una vista para ejecutar comandos SQL. Aquí podemos crear la tabla. Realmente todo lo que vamos a hacer mediante la ayuda de la gestión gráfica lo podemos hacer a punta de código como el que vimos en la lección teórica de SQL. Tenemos una herramienta o un lugar para buscar diferentes valores en la base de datos. Tenemos otra herramienta para generar consultas, etcétera, etcétera. Aquí podemos exportar el archivo SQL, importar el archivo SQL, que al fin y al cabo todo lo que se va a generar de la configuración de la base de datos, yo lo puedo manejar desde un archivo con extensión .sql. Operaciones, privilegios, aquí puedo renombrar la base de datos, crear más tablas, eliminar a la base de datos como tal, privilegios, y simplemente vamos a ver un último más importante, que es la parte del diseñador. En algún momento hablamos sobre las relaciones que existen en las diferentes tablas. En esa parte es que vamos a poder trabajar las relaciones de las bases de datos o que existen entre las tablas. Entonces, para empezar, vamos a irnos a estructura y vamos a crear una tabla que se va a llamar persona. Esta persona yo le voy a colocar 4 campos. Si aquí yo le coloco 3 no hay ningún problema. Después yo le puedo agregar uno más sin ningún problema. Y le voy a dar continuar. Una vez que hago esto, hay muchísimas configuraciones que yo le puedo colocar a los campos. Pero recuerden que este es un curso introductorio básico y hay muchas configuraciones con las cuales más bien nos vamos a estar cargando. Entonces vamos a ver las configuraciones básicas de un campo para poder utilizar y crear una tabla. En primera instancia aquí le vamos a poner cédula. La cédula es de tipo varchar. ¿Okay? Recuerden que en algún momento dijimos que teníamos que colocar los tipos de datos
de cada uno de los campos. Entonces en este caso, arriba nos tira como los principales tipos de datos: entero, varchar, texto, que esta es una cadena un poco más extensa, y esto es fecha. Pero igualmente acá adentro hay bastantes más tipos de datos que, bueno, no, obviamente por la extensión del video no los voy a explicar, pero ahí están. En este caso la diferencia entre varchar y text es que simplemente varchar es una cadena de texto corta con datos específicos, y text lo que me aguanta ya es una, bueno, acá lo dice, una longitud máxima de 65.535 caracteres. En este caso con un simple varchar. ¿Por qué la cédula no la hago entera y la hago texto? Porque realmente la cédula, pese a que se compone de números, no es un entero. Si usted va a dar su cédula, usted no va a decir mi cédula es la 7.777.777. No, usted va a decir mi cédula es 7-777-777. Entonces por ahí va el concepto de decir que una base de datos, perdón, un campo cédula no debe ser un entero, sino un campo de texto. Ahora sí, acá vamos a hacer esto. Vamos a estimar una extensión que va a tener la cédula. Vamos a ver. Si la cédula, voy a utilizar por acá esto para poner el número. Si la cédula fuera 7-0777-0777, ¿cuántos campos tendríamos acá? Tendríamos 4, 8, 9 de números más 2 guiones, son 11. Pero en muchos casos se le pone una 0, incluso se le pone un 0 al inicio. Entonces vamos a definir que este tipo de dato es de 12 dígitos. ¿Okay? Incluso si en dado caso pasara algo y se independizan 4 cantones como provincia, pues ya tendríamos 11 provincias, y sería bueno tener una estimación de 2 dígitos para poder manejar los números de las provincias. Es un hipotético caso que explica de que hay que ser un poco precavidos cuando se está dominando o cuando se está estableciendo el tamaño de los campos. En este caso vamos a ponerle un 12 acá. Predeterminado, cotejamiento, les dije que hay muchos campos. Este nulo es si yo quiero permitir que mi campo tenga que no tenga contenido, que pueda quedar vacío, que normalmente nunca se recomienda. Esta va a ser la llave primaria de esta tabla, y es acá donde yo la creo. Le doy continuar, él me pregunta las características del índice, simplemente le doy continuar, y de ahí para allá son campos y campos y campos de configuración tipos de configuraciones que puede tener el campo. No importa, vamos a seguir. El siguiente va a ser el nombre de la persona. El nombre de la persona también va a ser varchar, y vamos a pensar en un campo extenso. Pongámosle que la extensión máxima de un nombre pueden ser 70 caracteres. Con eso es más que suficiente. Vamos a crear los apellidos. Va a ser un campo para los nombres y otro para los apellidos. Y los apellidos van a ser igual, de tipo varchar. Y le vamos a decir que la extensión de él van a ser unos 150 caracteres, dependiendo del apellido más largo que exista. Finalmente vamos a crear un campo que se va a llamar fecha de nacimiento, y ya lo tengo, estaba practicándolo, y su tipo va a ser date. Aquí hay algo muy importante. Al fin y al cabo, cuando ustedes van a manejar toda su información en la base de datos, es muy común que todos los campos vayan a ser texto. ¿Qué es lo que pasa? La base de datos, por supuesto, soporta un montón de configuraciones de datos, pero si en algún lugar ustedes encuentran ejemplos donde todos los campos los están configurando como texto, no se asusten, no es una mala práctica realmente, porque al fin y al cabo yo puedo manipular todos esos campos en la aplicación que vaya a utilizar y decirle que los transforme a entero, a boolean, etc. Entonces no se asusten si ven eso. Yo aquí lo voy a poner de tipo date, pero lo pude haber trabajado con un varchar incluso. Aquí le vamos a decir que la fecha vuelva a ser lo mismo, la estimación, el año 4 dígitos, el mes 2 dígitos y el día 4 dígitos. Ahí vamos con 8 caracteres, más alguna separación que tenga, son 10. Pero en este caso no lo tengo que utilizar, porque ya el date trae una fecha por defecto del sistema, entonces yo no lo voy a utilizar. Ahora sí, con estos campos yo puedo configurar mi tabla inicial. Voy a hacer algo para que ustedes vean lo que es el código SQL. Se recuerdan que en la lección teórica hablamos de DDL,
Data Definition Language, que es el lenguaje de definición de datos, y en este caso ustedes van a ver lo que es el DDL. Ven, aquí estoy haciendo una consulta con createTable registro personas punto persona. Él está haciendo aquí base de datos punto tabla. Cédula, le está diciendo que es de tipo varchar de tamaño 12 y que no puede contener campos vacíos. Así lo hace, le dice que la llave primaria es cédula, y estas son algunas configuraciones de la base de datos. Perfectamente yo puedo crear toda mi estructura de la base de datos a punta de código. ¿Okay? Entonces no está mal hacerlo de ninguna de las dos fórmulas. Ahora sí, yo le voy a dar guardar a esta tabla y inmediatamente me queda creada la tabla. Aquí aparecen un montón de errores, pero esos son por configuraciones de algunos paquetes que trae. Nada más no le voy a ignorar a todos y listo. ¿Okay? Ya tenemos la estructura de una tabla. ¿Eh? Esto es estructura cuando estábamos en una tabla. Acá estoy en la base de datos registro de personas. Ven que aquí me quedó la base de datos, la tabla persona. Y aquí, si yo estoy colocado en registro de personas, veo la estructura que tiene la base de datos completa. Pero si yo marco una tabla acá, me va a dar la estructura que tiene una tabla en específico. ¿Okay? Como voy a hacer otra tabla más con el fin de poder hacer relaciones entre dos campos, voy a crearla acá mismo. Solamente la voy a hacer con el fin de que ustedes puedan ver qué es integridad referencial, cómo se hace una relación, etcétera. Pero vamos a trabajar prácticamente con una tabla todo el ejemplo. Vamos a crear la tabla empleado. Y aquí vamos a ver cómo él por defecto me sugiere 4 campos. ¿Okay? Y aquí yo puedo seguirle agregando. El hecho de que me aparezcan 4 campos no quiere decir que yo tengo que agregarlos todos. ¿Okay? Lo primero que voy a hacer acá es vamos a crear un carnet de empleado. Ese carnet sí lo vamos a hacer de tipo entero esta vez, porque va a ser el carnet 1, 2, 3, 4 así secuencialmente hasta arriba. ¿Cómo yo defino la longitud de los valores acá? Bueno, acá no aplica exactamente como en los números. Por ejemplo, si aquí yo le digo que el carnet puede tener longitud 2, quiere decir que yo estoy diciendo que él puede contener 2 dígitos. Y si puede contener 2 dígitos, yo puedo hacer 100 carnets en total. ¿Por qué? Del 0 al 99 hay 100 carnets que yo puedo hacer. Si le hago 3, pueden existir 1000 y así sucesivamente. Vamos a hacerlo de 3, que el carnet se componga de 3 dígitos, que me permite 1000 empleados. Y esta va a ser la llave primaria de la tabla empleado. ¿Okay? Vamos a continuar. Listo. Ahora sí, acá viene algo muy pero muy importante. Recuerden que hablábamos de relaciones entre las tablas, de integridad referencial y estas características. Eso vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer que cualquier persona que quiera existir en la tabla empleado deba de existir como persona en la tabla persona. Entonces acá la llave foránea es la que vamos a crear. Aquí le vamos a decir que se va a llamar cédula. No quiere decir que tenga que llamarse igual, pero siempre es recomendable que la llave foránea se llame igual como la llave primaria en la tabla a la que pertenece y que tenga sus mismas características. Por ejemplo, acá el tipo va a ser varchar y va a ser varchar, la longitud va a ser la misma que estaba en la otra, que eran 12, y finalmente esta va a ser la llave foránea. ¿Cómo yo hago para que un campo esté preparado para hacer llave foránea? En el campo de índice yo le voy a decir que él va a ser index. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que él va a tener la capacidad de indexar todos los demás datos que existen en la tabla. ¿Qué es indexar? Va a tenerlos relacionados. Y finalmente vamos a ponerle aquí, por poner un dato más que no es tan relevante, vamos a ponerle una fecha de ingreso por parte del empleado a la compañía, que es un dato que le corresponde, que va a ser de tipo date. Y listo. ¿Okay? Con eso estamos listos. Podemos ahora previsualizar el SQL. Vamos a ver otra vez DDL, lenguaje de definición de datos, con createTable, registro personas, punto empleado, carnet int de 3 de tamaño, no permite vacíos o not null, cédula que es de tipo varchar de tamaño 12, tampoco permite vacíos, la fecha de ingreso que es tipo date, no permite vacíos, y su llave primaria es carnet. Perfecto. Con esto
Vamos a guardar. Y con esto estamos creando ya 2 tablas. Listo. Ya tenemos 2 tablas completas. Esto no me tiró errores. Ok, si nos vamos acá en registro personas, vamos a ver que ahora tenemos 2 tablas completas creadas, pero de momento no tienen relación entre ellas. Lo único que hicimos fue empezar a pensar en que va a existir una relación entre ambas tablas por medio de persona en cédula, en relación con empleado cédula. Esa relación tenemos que ir a hacerla y esto es sumamente vital y tienen que tener mucho cuidado. Aquí existen muchos fallos que se dan. Los campos tienen que ser iguales, los datos que se meten tienen que ser iguales. Cuando yo ingreso la información tiene que ser en orden. Entonces, ¿cómo hago esto? Yo me coloco en la base de datos acá y una vez que estoy en la base de datos me voy a ir donde dice más y le voy a dar diseñador y necesito que pongan mucha atención en esto. Pues acá, aquí está, este casi no se veía. Él lo que hace es como abrir un lienzo donde me permite ver a mí todas las tablas que existen. Entonces aquí yo puedo acomodarlo con una similitud al modelo entidad-relación que estuvimos viendo en la teoría. ¿Y cómo se hacen las relaciones? Bueno, una vez que yo ya le había colocado a mi campo, que era un campo index en empleado, si no hago eso no lo puedo configurar. Yo voy a irme donde dice acá, crear relación. Del lado izquierdo le voy a dar clic en crear relación. Y una vez que le doy clic, es lo que me dice es seleccione la clave referenciada. ¿Cuál es la clave referenciada? La cédula en persona. Esa va a ser la clave principal. O sea, digamos que selecciona la clave referenciada, es su clave primaria. Una vez que le dan clic a este, él le va a decir ahora seleccione la clave foránea. Pues me voy a cédula, pero en empleado. Y le doy clic también. Inmediatamente me pregunta que si deseo crear la relación. Yo le digo que ok. E inmediatamente se creó la relación. Ven que ahora está ligado con un empleado en una cédula. ¿Okay? De esta forma vamos a dejar ya configurada nuestras 2 tablas con una relación que existe entre ellos. ¿Qué está pasando aquí? Existe integridad referencial porque yo no puedo crear en empleado ningún empleado que no exista como persona. Entonces eso es muy importante que lo tengan claro de la relación que estamos haciendo acá. Ahora, repito, todo esto que está acá lo pudimos haber perfectamente creado con el DDL, el lenguaje de definición de datos. Solamente que aprovechamos toda la interfaz gráfica que nos permite, que nos tiene PHPMyAdmin en MySQL para poder crearla. Al final son actividades que vamos a hacer una única vez. No es como el lenguaje de manipulación de datos, el DML, porque con este vamos a estar insertando constantemente en las tablas, vamos a estar consultando, eliminando, etc. Y este sí es muy importante que manejemos bien todas las consultas SQL.